Y el punto es que ahí, y volvemos a la interpretación de los conceptos de interés superior, ¿qué es lo mejor para el niño? Bueno, lo mejor para el niño de la película que vivía un escenario de violencia cotidiana con su mamá, un descuido absoluto por el tema de la adicción que tenía, pues ahí creo que cualquier persona en su sano juicio diría lo mejor para el menor es vivir en un seno familiar. Sea como esté constituido el seno familiar, es en este momento de los derechos humanos irrelevante. Puede ser un hombre o una mujer, puede ser dos hombres o pueden ser dos mujeres. El seno familiar está constituido desde los derechos humanos por personas con independencia. Exactamente. O sea, que el meollo del asunto es la supervivencia. No tanto la supervivencia. De entrada, evidentemente, es un tema de supervivencia en ese contexto en que lo estamos manejando. Pero, ¿quiénes son los niños, por ejemplo, que podemos adoptar? ¿Dónde están? ¿En qué condiciones viven? Normalmente hablamos de abandono, de calle, etc. Bajo esos escenarios, la integración a un seno familiar es lo mejor que le pueda ocurrir a un niño. Es muy complicado hablar, por ejemplo, mencionar que un niño de 6 meses, digo en estricto sentido, no tenga voluntad. Sí tiene voluntad. El problema es que su voluntad no tiene consecuencias jurídicas por su minoría de edad. Y a determinada edad, él puede elegir si quiere o no ser adoptado. Entonces, todo esto, si lo ven en conjunto, divorcio incausado, temas de amantes, adopción entre personas del mismo sexo, etc., nos ha llevado a escenarios muy difíciles de contraposición de los valores a los que estábamos acostumbrados a tener. Cuando se da el tema del matrimonio gay, como se conoce coloquialmente, pues saltamos, ¿no? Y hay posiciones encontradas, unos dicen sí, otros dicen no, eso no es de Dios. Bueno, finalmente el derecho es para todos, a los que tienen Dios y a los que no tienen. Es para todos. Y el tema de la tolerancia con los derechos humanos es crear espacios donde podamos convivir todos con nuestras ideas y nuestros pensamientos, ¿no? ¿Y a qué llegó la Corte? Esos fueron los primeros pasos. En la actualidad ya tenemos el uso recreativo de la marihuana. ¿Basado en qué derecho fundamental? En el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Se imaginaron alguna vez que esto iba a suceder? ¿Y que iba a suceder de qué forma? A través de una labor interpretativa realizada por un tribunal constitucional. Esto no lo hizo el legislativo, esto lo hizo la Corte. La Corte, como se ha dicho en muchos escenarios mundiales, las cortes constitucionales van generando pautas, nuevos comportamientos, reconociendo conductas sociales fácticas, etc. Van creando, así como se oye, un nuevo mundo. ¿Qué hicieron, por ejemplo, en el tema de la adopción? Aquí en el tema de la adopción de personas, de parejas del mismo sexo, no fue en realidad un conflicto de derechos fundamentales, no era el interés superior del menor frente a los derechos de la pareja, porque ahí no hay ninguna incompatibilidad. Para ponerles un ejemplo más claro,
en temas familiares está la custodia. ¿Quién tiene el derecho a la custodia? ¿Quién tiene el derecho a ver a los hijos? ¿El padre o los hijos tienen derecho a ver a su padre? Pero eso es de último momento, ¿no? Antes el derecho era de los padres. Lo que quiero es que no lo vea. Exactamente, el derecho era, es mi derecho ver a mi hijo. Conforme al interés superior, derechos humanos, esto tiene una visión distinta a través precisamente de la interpretación. ¿Cuál? Que en realidad no es el derecho de los padres. No hay un derecho de los padres a tener un hijo. Casi esa es la enseñanza, sino que el hijo tiene derecho a sus padres, no al revés. Eso se va transformando a través de estas técnicas. En el caso de la marihuana, si leen, mañana vamos a leer un poquito de la versión taquigráfica, porque todavía no está el engrose, para verificar el uso de una técnica que es la ponderación. ¿Qué hizo ahí? La corte dijo, bueno, la medida que restringía la siembra, cosecha, cultivo de marihuana no era idónea, era desproporcional y por eso se declaró inconstitucional. En el momento en que se declaran inconstitucionales 4 artículos de la Ley General de Salud, 245, 246, 48, ¿qué hace? Que hay una, entrecomillada, despenalización de esas conductas. Y de ahí se infiere que una persona puede tener en su casita su huertito no más de 1 hectárea, donde pueda sembrar, cultivar y cosechar para su uso recreativo en los próximos 50 o 60 años. Esta resolución de la Corte, que ya se ha hablado de ella en algunos foros, ¿cuáles son las dudas que existen con ella? Bueno, que dejó abierta muchas cosas. Por ejemplo, ¿dónde voy a comprar esa semilla? ¿Quién me la va a dar? ¿Qué extensión o de qué manera puedo cultivarla? Si puede ser 1 hectárea, 2, 3, 4. Son cosas que la resolución no, al menos en la discusión, no tiene puestas. Esperamos que en el engrose haya alguna mención de ellas. ¿Sí, Alex? Ahorita que tenemos la experiencia del país vecino, precisamente ayer comentaba con Denise Merke respecto a Colorado, en Denver, Colorado, donde está vendiendo la marihuana, y que ha sido para algunos una empresa muy buena, muy fuerte, pero para otros lo han visto mal porque muchos menores de 14 años, niños de 14 años, ha incrementado el consumo y a futuro ven que se va a incrementar aún más. Y aquí en México nada menos podemos ver que puede pasar eso. Ya se dijo en una mesa redonda que hizo por allí López Dóriga con uno de los que ganó, y claro que yo estoy de acuerdo que se haga y todo, pero si mencionan de este adictivo que le ponen, no me acuerdo cómo se llama, el HC, no sé qué, para que sea más alucinógeno, THT. ¿no? El THT ese. A lo mejor que sea natural, estoy de acuerdo, hasta yo la fumaría, ¿no? Pero si ya la vida también. Pero si le meten el tetracannabinol, no, miren, fíjense que curiosamente esas mesas que se ven en la televisión también tienen un reflejo inmediato social entre nosotros, ¿no? Porque hace unos días me invitaron a participar en una mesa redonda en la Libre de Derecho sobre el tema de esta resolución, y sí hay posiciones donde se imaginan que al existir esta resolución vamos a ver a puros marihuanos en las calles, dormidos. Pero hacer ese tipo de afirmaciones, bueno, esa es una. La otra es la más socorrida por algunos grupos, es que México, que nuestro país no está preparado para eso.
Es que así pasa en Estados Unidos, en Suiza, en Holanda, en Brasil, etc. Y la respuesta es: no somos Holanda, no somos Estados Unidos. Nosotros somos un país subdesarrollado. ¿Qué pasa con eso? En realidad nuestro país es un país subdesarrollado. En realidad ustedes creen que no tenemos la capacidad como mexicanos, obviamente mexicanas, para enfrentar todos esos retos, para los derechos humanos. Somos tan irresponsables que si nos permiten el uso de la marihuana, todos vamos a ser marihuanos. O sea, es decir, nuestra voluntad, no tenemos voluntad, somos en realidad los mexicanos títeres, no tenemos poder de decisión. Había argumentos de inocuidad. ¿Cuáles fueron estos argumentos? Bueno, es que la marihuana no es igual que el alcohol, es que la marihuana no es igual que el cigarro. Pues definitivamente sí, no son iguales, todas son drogas. Los medicamentos son drogas. Los jarabes de tos con aspirina hacen un efecto brutal y están permitidos. Entonces dicen, no, es que la marihuana nos va a dañar. Y digo, ¿qué no pasa eso con el cigarro? ¿Con el alcohol? ¿Cómo están nuestros índices de alcoholismo en México? ¿Alguna vez estuvo prohibido el alcohol en nuestro país? ¿En qué época? Estuvo prohibido en Estados Unidos. En nuestro país no tenemos registrado en la historia una prohibición de ese tipo del consumo del alcohol. Tenemos regulaciones que depende de la posición que adoptemos como mexicanos y la posición que tengamos frente a nuestro país, pueden resultar absurdas, chocantes y ofensivas. Hay regulaciones administrativas que dicen: domingo después de las 12 del día no se vende alcohol. Aquí, no sé cuál. Yo recuerdo que antes estaba esa disposición aquí, no sé si aún exista. Eso es a lo que voy. O sea, somos tan irresponsables, no tenemos la capacidad para poder decidir si me bebo o no una copa de alcohol el domingo. El Estado, necesitamos todavía ese Estado paternalista que nos diga qué hacer y qué no hacer, qué está bien y qué está mal. Finalmente, cuando no existen esas regulaciones, y aquí se vende alcohol a todas horas, en cada uno de nosotros está la decisión de comprar o no comprar, de beber o no beber. Los cigarros se venden hasta en las farmacias. Y el hecho que estén expuestos en las farmacias implica que todos vamos a fumar. Sí. Aquí todos estamos aquí. El Código de Procedimientos, el Código Penal Federal, perdónenme, pero permite la posesión de droga, de marihuana y otros tóxicos. Si una persona que ha sido detenida con posesión para su consumo y su examen toxicológico así lo establece, tiene su libertad inmediata. Luego entonces nos han engañado con un discurso, porque aquí ya hay posesión. Y todos los que estamos aquí somos expertos. Dejarnos ir sobre un programa de la caja de cristal o la caja china, yo creo que no. Para esto, pues nosotros no. Nosotros tenemos no solamente porque alguno haya fumado de joven o no fumado. Los Estados Unidos, siempre los Estados Unidos ponderan para que los Estados Unidos son los máximos consumidores. Nosotros antes éramos el tránsito. Hoy por hoy yo creo que el gran tema es que hay más de 100,000
personas que murieron en el gobierno calderonista, otros tantos desaparecidos, otros tantos que están en desapariciones forzadas, y en ese momento los llamaron, o los llamamos daños colaterales de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, esa es preocupación, porque los que somos padres, los que somos hermanos, que uno va pasando por una calle y ahí le va simplemente una bala perdida, etcétera, etcétera. Entonces, también son políticas públicas de criminología, combatir en base a una organización, es decir, bueno, si hay un del sector determinado que tiene un problema de enfermedad o simplemente de adicción, habrá que hacer un tratamiento. No hacer ciudades, pero sin embargo es como la prostitución. Hay ciudades, el país, cuando tiene zonas de tolerancia, controladas, porque es como que no puede controlarse. Siempre nos asusta la moralidad, la doble moral, etcétera, etcétera. Pero tenemos que vivir los tiempos. Yo creo que la Corte finalmente, nuevamente, maneja políticas y guías. Ya lo dijimos aquí, bueno, no lo dijimos nosotros, la Corte lo está diciendo. Pero está teniendo más valor los ministros que los propios políticos, los que viven de presupuesto, etcétera, etcétera. Lo que ya se dice, pero al final eso ya es trillado. Aquí lo importante es sobrevivir, permitir la coexistencia pacífica y sí salvarnos. Yo prefiero saber quién fuma marihuana en mi colonia para cuidarme si acaso tiene algún problema, a no saber y que finalmente me vaya a dar un problema de interpretación. ¿Va para dónde? Quien hace uso de narcóticos, vamos a concretarlo en el uso de la marihuana, ¿qué decimos? Socialmente, ¿qué se dice? Es un marihuano. Y el calificativo o predicado de marihuano no es decirle estás muy guapo, ni eres una persona de bien. Es decir, es un calificativo despectivo que hace a la persona lo más cercano a un delincuente. Porque dicen, el marihuano me va a robar, el marihuano es un irresponsable, el marihuano esto. Es decir, es un término despectivo. ¿A qué voy con interpretación? Vamos a hacer memoria y nos centramos en el Código Penal Federal de hace 20 años. En el Código Penal Federal de hace 20 años, evidentemente siempre está prohibida la posesión, y aquí sí es solamente para abogados. ¿Qué pasa? No podemos decir como abogados que la posesión es lícita. ¿Por qué? Porque hay una norma prohibitiva, Código Penal, que establece que poseer un narcótico es un delito. ¿Qué pasaba hace 20 años? Hace 20 años teníamos solamente el artículo 195 del Código Penal Federal, que establecía el tipo penal del consumo en general. ¿Qué pasaba cuando agarraban a los famosos bachicheros, al marihuanillo, con un churrito, 2, 3, 4? Se le instruía un proceso penal y las primeras resoluciones fueron en sentencia. ¿Y qué decían? Oye, espérame, ¿cómo los defendemos a esos marihuanitos? Pues sencillamente diciendo que él está enfermo y que necesita de ese churrillo para mantenerse bien, funcional, saludable. Entonces, en el proceso penal teníamos que ofrecer un dictamen toxicológico y de toxicomanía, primero para probar que era obviamente marihuana, segundo el de toxicomanía para probar su grado de adicción. Ese dictamen de toxicomanía obviamente tenía que ser congruente con la cantidad de narcótico que poseía, que hubiera poseído en el momento. Entonces supongamos que tenía 30 gramos. El dictamen, ¿qué debía decir? Esos 30 son para su consumo personal. Interpretación. ¿Qué se interpretaba hace 20 años por consumo personal?
¿Recuerdan? El consumo personal se interpretaba en el sentido de lo que te pudieras fumar en 3 días. Ese era el parámetro general. Y la cantidad, no había parámetros objetivos. Si tú me acreditabas, y hubo sentencias así, que la posesión de 50 gramos te lo fumabas en 3 días, salías. Pero, ¿cómo salías? Términos jurídicos. ¿Qué hacía el juez? Digo, salías bien marihuano, me queda claro, son 50, ¿no? Pero, ¿qué hacía el juzgador? ¿Qué institución jurídica aplicaba? Aquellos especialistas en derecho penal. No, la institución jurídica que elimina la pena. ¿Cómo se llama? Una excusa absolutoria. La excusa absolutoria te hace responsable del delito, es decir, sí hay delito, lo que no hay es pena. ¿Y cuál era el argumento interpretativo atrás de todo esto? Es muy sencillo. ¿Cómo voy a sancionar 2 veces a una persona que esté enferma? Porque el toxicómano es un enfermo, ojo, necesita de la droga. Y si todavía el derecho penal lo reprime más, va a ser doble sanción. 1, ya tiene con su enfermedad. 2, lo voy a meter 6 meses al tanque, como es posible. Entonces, ¿qué hacían? Tu sanción era vete allá a San Pedro a curarte, vete a un centro, etc. Ese, que fue un avance jurisdiccional, se convierte en legislativo. Recuerden la famosa creación del artículo 195 bis. Y ya ahí hablamos ya de posesión simple, posesión con fines, posesión para el consumo, que prácticamente se quedó en el 195 bis. ¿Y qué pasaba ahí? Seguía siendo un enfermo. Se te permite determinada cantidad de drogas. Luego se crearon las tablas, porque también había el grave problema de la cantidad objetiva de droga. Había y hubo sentenciados por posesión con fines, como así se llama todavía, esa posesión con fines de venta, y traías 100 gramos. Bueno, los 100 gramos los ibas a vender, y ya eran unas penas infames de 5 años la mínima, en el 195 primer párrafo. Entonces, se crean las famosas tablas. Las tablas, al menos en la marihuana, eran del tope hasta 250 gramos. Si tú traías 250 gramos de marihuana, a menos que hubiera algunos elementos adicionales en la averiguación, no podíamos presumir, como se hacía antes, que ese era para vender. Podemos presumir que es para tu consumo. Se fue objetivizando el tema de la cantidad de droga, de la toxicomanía, etc. Ya no es necesario dictamen toxicómano, ya no hay de toxicomanía. ¿Por qué? Porque finalmente eres un enfermo, traes 3 churros, no pasa nada. No pasa nada en cuestión de la pena. Ya no hay procesos penales por esas posesiones tan, en ese sentido de referencia, tan ridículas. ¿Qué hace la Corte antes de esta sentencia? Cuando entra el tema de la posesión, declara que el que fuma marihuana es un enfermo. ¿Se acuerdan de una resolución anterior? ¿Qué es lo trascendente de esta resolución del uso recreativo de la marihuana? En cuestión interpretativa y todas las consecuencias que ella conlleva, es que trata de eliminar el estigma de las personas que usan esa droga. Ya no las llama enfermos. Por eso habla del uso recreativo de la droga, no el uso por necesidad de la droga, por una enfermedad, como salían todos en excusa absolutoria. Ya no son delincuentes que solamente eximimos de pena. Ya con el uso recreativo, esas personas que se acercan a la droga para fumarla por divertirse,
no son enfermos. Seguirán siendo marihuanos, pero enfermos no. Es decir, cambia lo despectivo del término a través de una resolución diciendo, ojo, ya se les va a permitir el consumo, pero no porque estén enfermos, porque es tu decisión consumir o no consumir ese enervante. Esa es la trascendencia en los temas interpretativos. Y continuando con esto, las técnicas de interpretación las vamos a ver rápidamente. Una técnica de interpretación consiste en un procedimiento que parte de un enunciado normativo para obtener un significado, una norma. No hay ninguna duda respecto de ello, ¿verdad? Lo hemos repetido hasta el cansancio. La argumentación de la interpretación se basa entonces en dos premisas. Primero, un argumento interpretativo y segundo, un principio metodológico. Es decir, se debe atribuir a toda disposición legal el significado conforme a la intención del legislador. De esta conjunción tenemos una tesis interpretativa. Los métodos tradicionales de interpretación, como ya los mencionábamos, son estos. Y fíjense lo que dice, o lo que decía el Tribunal Constitucional desde 1984, el Tribunal Constitucional Español. Dice, el método gramatical, solo cuando existe ambigüedad o cuando la ambigüedad puede derivar de conexión o coherencia sistemática entre preceptos constitucionales, puede usarse el método gramatical. Pero ya lo hemos visto aquí también hasta el cansancio, que el método gramatical es en sí una interpretación del texto. La ambigüedad del texto es del texto en sí mismo. El método sistemático, etc. Y aquí la repetimos como técnicas de interpretación. La interpretación literal consiste en atribuir a un enunciado normativo su significado prima facie, es decir, el más inmediato, el intuitivo, el que corresponde a las reglas semánticas y sintácticas de la lengua. Es decir, la mera comprensión del enunciado, sin ir a más. No hay problema en la disposición del Código Penal que dice comete homicidio aquel que priva de la vida a otro. Lo comprendemos. Y dentro de esta interpretación literal, para algunos, esta es una división caprichosa, se puede dividir en interpretación originalista, que es la legislativa o histórica, y la interpretación evolutiva, es decir, reglas vigentes al momento de la significación. ¿Qué es significación? Pues al momento de la interpretación. ¿Cómo cobra vida esa norma respecto de unos hechos que están fuera del alcance del momento de creación, con muchos años de distancia? En un libro, el ministro Cosío, que se llama Cambio Político, Cambio Social, plantea este distanciamiento entre norma constitucional y aspectos fácticos que inciden en la vigencia de esa norma constitucional. Él plantea que lo ideal en el derecho es que la producción normativa siga el impulso social o vaya de la mano y provocada con el cambio o la evolución social. Es decir, el derecho responde a la sociedad. Dice, desafortunadamente, en nuestro país normalmente sucede a la inversa, o había sucedido a la inversa. Se crea la norma, pero no por una necesidad social, sino a través de la norma se genera un cambio social. En este caso de las resoluciones que comentamos, es a la inversa. En la medida en que esa sociedad exige, se provoca una resolución judicial que debe provocar
necesariamente lo va a provocar un cambio legislativo, es decir, la generación de normas que regulen ya una conducta reclamada por la sociedad. Desde otra perspectiva, el cambio social se da de abajo hacia arriba y el cambio político a la inversa, de arriba hacia abajo, generando normas para controlar. Un ejemplo de ello es la generación del tema de la contabilidad electrónica, por ejemplo. Digo, la sociedad no reclamaba el tema de la contabilidad electrónica y decía: Estado, por favor, regúlame, no me dejes, contrólame en los gastos, ingresos y egresos. No, eso viene a la inversa, de arriba hacia abajo. Se da cuenta el legislador que existe una gran evasión y dice: la única manera que tengo un poco de amortiguarla pues es generando este tipo de legislaciones. El argumento a contrario, que creo que no tiene problema, sirve como refuerzo de una interpretación literal, generalmente se utiliza para llenar lagunas, etc. ¿De acuerdo? Nosotros estábamos muy acostumbrados por la formación académica que recibimos de hablar de lagunas legales, es decir, solamente la interpretación, y no se hablaba en aquellos entonces, García Maínez y por allá, no se hablaba propiamente de la interpretación para llenar lagunas, sino de una técnica de integración o de creación del derecho. Pero finalmente esas lagunas que persisten, que ahora llamamos anomias, simple y sencillamente no, la interpretación lo que hace es conocerlas y volvemos a lo mismo, crear una norma, atributos significados para resolver un caso aparentemente del lenguaje de Kelsen no previsto por el ordenamiento jurídico. Otra técnica interpretativa es la voluntad de los constituyentes, que también no creo que tenga problema, digo, en lo que es, porque a esta técnica en particular se ha cuestionado su validez, en qué medida, bajo qué circunstancias, lo que decimos, lo que plasmamos en una posición jurídica después de interpretar una norma, es efectivamente la intención o la finalidad del legislador. ¿Cómo le hacemos? Dicen unos, es que la intención del legislador está ¿en dónde? No, pero la ratio legis es posterior, en la exposición de motivos. Pero recordando las clases de teoría del derecho, la creación de normas puede venir de varias partes, ¿no? Pensemos en el ejecutivo. Bueno, la exposición de motivos es, en la exposición de motivos que manda el ejecutivo está plasmada qué intención, qué voluntad. La voluntad del legislador, pues parece ser que es la voluntad del ejecutivo, como poder incluso. Ahora, si esa iniciativa se presenta por una fracción parlamentaria, ¿de qué voluntad hablamos? Ok, y si se le da curso a la ley, se hacen los dictámenes y se hace el dictamen de la Cámara de Senadores y finalmente se aprueba la ley. ¿Por qué decimos que en esa aprobación de la ley está la voluntad del legislador? Simplemente por el acto de aprobar. Pero ¿ustedes creen que todos los legisladores pusieron su intención de generar una norma en tal o cual sentido? Que sea tan perceptible para nosotros que leamos el texto normativo, esta fue, ellos lo crearon con esta intención. Tal parece que no. Y pongamos por ejemplo el caso del comodato. Primero les planteo las dos legislaciones.
En la legislación del estado de Guanajuato, el comodato, entre otras causas de terminación, tiene la siguiente: el comodato termina cuando hay un acto traslativo de dominio del causante. Punto. En la legislación de Nuevo León no existe esa causa. El caso, porque interpretar en abstracto está complicado. El caso es el siguiente. Este caso está en el estado de Nuevo León. Una persona pide un crédito a una sociedad financiera por 20 millones de pesos para construir un edificio. No lo paga, lo demanda. Finalmente hay una sentencia condenatoria, la sociedad financiera se queda con el edificio. Pero en el transcurso del procedimiento, muy vivillo, el abogadillo, el deudor, lo que hace es, le da el edificio, en comodato le da un edificio de 20 pisos, en comodato a su compadre, por 45 años. En escritura pública, ratificada ante notario. Evidentemente se lo da antes el acto jurídico de una fecha anterior a la presentación de la demanda. ¿Qué pasa? En la legislación de Nuevo León, la terminación del comodato prácticamente es cuando le requiere el bien el causante, el comodante, o cuando termine el plazo señalado. 45 años. ¿Qué hacemos? Ustedes evidentemente defienden a un comprador del inmueble que dice, bueno, este inmueble que vale 100 millones de pesos, la sociedad financiera me lo está vendiendo en 20. O sea, hay una diferencia abismal. Pero, claro, me lo vende en 20 porque ya perdió el juicio en el que no pudo sacar al comodatario. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué afirmas eso? Porque en la legislación de Guanajuato está esa causa de terminación del comodato. En Nuevo León no existe ese texto normativo. ¿Qué hacemos? ¿Qué presentan? ¿Cómo lo defienden? ¿Y por qué hago la comparación de estas dos legislaciones? Desde mi punto de vista, la legislación del estado de Guanajuato es la correcta, porque tiene sustento incluso desde el derecho romano. Es necesario que el comodato termine cuando el causante pierde la propiedad. ¿Por qué? Porque el comodato como tal se otorga no a cualquier persona, es un contrato que se conoce en la teoría como, ¿cómo se le llama? Intuiti personae, como un mandato. Pierdo la propiedad, en automático, mi chavo, pues vámonos, nos vamos los dos juntos. Acá no hay una anomia. ¿Cómo salvamos esa situación? ¿Y cómo decimos que el comodato debe declararse terminado en razón de que el causante perdió la propiedad o la transmitió? Es acción personal. Si la acción es personal y él ya no tiene el derecho de ese bien, entonces no tiene por qué sufrir el retorno de beneficio de persona. Te demando la no por la cuestión de acción personal, no tanto de real. No, es una acción personal, me queda claro. Y lo que vamos a buscar es la terminación del contrato
en un estado donde no se reconoce como causa de terminación la traslación de dominio del causante. No, la acción personal ahí está. El punto es que esa acción personal, evidentemente debemos plantear una pretensión y una causa de terminación. ¿Cuál es la causa de terminación que podemos plantear? Que perdió el dominio del inmueble. El problema es cómo. En la propia sentencia que se ¿Está por ahí el micrófono? Acá. En la propia sentencia. Sí, en la propia sentencia que... En la propia sentencia que se obtiene, en donde se le da la propiedad, en este caso al banco, ahí mismo se ordena la entrega, o sea, debe de procurar pues la entrega del bien inmueble. Y si fuese un comodato, un usufructo vitalicio, seguirá la suerte, porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal, principio jurídico. Luego entonces es el principio que debe de operar en las cuestiones de una cuestión civil. Si no, alguien también podría dar el testamento, o sea, el usufructo vitalicio o familiar y quedarse toda la vida. No, pero como lo accesorio sigue el asunto de lo principal, pues Juan Domínguez y Juan Techín. El problema aquí es y cómo planteamos esa situación. Sí, lo secundario sigue la suerte de lo principal, pero cómo planteamos que, insisto, en que el comodato debe terminar. El comodatario tendría que promover un amparo para efecto de detener el desalojo. No, pero no defendemos al comodatario. Precisamente por eso, o sea, se ordena la entrega del bien inmueble dentro de la sentencia, porque de lo contrario no sería, digamos, como un incidente de ejecución. No, en la sentencia se promueve esto y además la entrega del inmueble, porque entonces si de ser lo contrario la demanda de origen hubiera sido mal planteada. El problema es en cuanto a posesión. La posesión como una parte de ese derecho real, ¿quién la tiene? La posesión jurídica. Comodatario. Si yo digo, ejecútame esa sentencia, ponla en posesión, pues no puedo. Ya me dijeron que no porque hay un comodato. Y vas en el año 2, faltan 43. A través de técnicas interpretativas. En el artículo 14, en el segundo párrafo, menciona que los juicios de orden civil, el TIP, se van a interpretar primero gramaticalmente y al último dice los principios, atendiendo a los principios generales. El problema es qué acción ejercitaría, que es lo que más o menos me cuestiono. La acción es personal. No, sí. Y es una acción de terminación de contrato de comodato. ¿Por qué causa? Ese es el punto. Por eso. Si no tenemos como causa en esa legislación la de traslación o pérdida del dominio del inmueble. Usted mencionó de una situación de laguna de la ley, una anomia de la ley, y cuando hay eso y no se puede, tendremos que buscar el concepto civil de situaciones parecidas en otros contratos en donde en acciones personales exista que si hay este cambio de contrato, puede ser el contrato, no sé, de compraventa, no sé, de arrendamiento, que la pueda utilizar para este tipo de situación. No sé si lo hay en el estado de Monterrey. No, sí lo hay, pero el punto aquí es que existe una regulación, del contrato de comodato. Lo único que no existe es esa causa de terminación. ¿Qué hacemos? Una labor interpretativa creadora. Y más que creadora, definitoria. Podemos plantear como causa de terminación, aún sin texto normativo, ¿desde qué punto? Desde el análisis de la institución jurídica del comodato, o lo que nombran unos, voy para allá, como naturaleza jurídica del contrato. Sí, aquí en el estado de Guanajuato el artículo 471 es el que prevé la figura del contrato de comodato. El comodato es un juicio autónomo que se tiene que llevar por cuerda separada, por lo consiguiente
la sentencia no se puede ejecutar porque hay una suspensión del procedimiento en el principal y se tiene que agotar el juicio del comodatario ante el llamado a juicio, porque se le llama juicio al principal. En este caso pues había que agotar el juicio de comodato para que sea declarado el comodatario que no existe el contrato, porque corre la misma suerte que el ejecutado, en este caso el banco, ¿no? El banco que usted menciona. Es un juicio autónomo, ¿eh? O sea, bueno, aquí en Guanajuato. Sí, yo creo que la estrategia que usted trata de decirnos es en función de la interpretación de cómo tenemos que plantear para que se agote el juicio en el comodato. ¿Cómo podemos plantear una causa de terminación que no existe en la ley? Claro. Pero a través, finalmente, de la interpretación de la institución jurídica del comodato, diciendo, valga la expresión, connatural al contrato, que cuando se pierde el dominio, automáticamente se pierde ese acto jurídico. Pero ahí estamos interpretando la institución jurídica y aún ante inexistencia de norma es connatural al propio acto jurídico, aquí y allá. El objeto del comodato. Voy acá y por allá. Sí, maestro, no sé si vaya a ser sea una barbaridad lo que voy a decir, pero Venga. Adelante. Siempre con sus chistosos. Bueno, no se podría invocar un aspecto de inaplicación a la ley de Nuevo León, ¿sí? Del Código Civil de Nuevo León, para que se aplicara, que es un derecho más favorable al impetrante o al que pide mediante el amparo, que se aplicara el de Guanajuato, porque eso le es más benéfico, y ahí sería el principio pro persona, y sería un aspecto de inconvencionalidad, o sea. Ahí está interesante. Ahorita damos comentarios a esa. Allá el abogado. Por allá está el micrófono. Acá, mira. Nada más levante la mano, abogado. Gracias. Bueno, a mí me parece que tendríamos que considerar también que el contrato de comodato, usted lo expuso de una manera como fraudulenta, digámoslo así, pero vamos a suponer que sí es un contrato de comodato porque le conviene a las partes, que el comodatario persigue ahí beneficios tanto como el que lo cede. Entonces, desde esta postura, que es legal ese contrato anterior, si nosotros vamos a deshacer, a destruirlo, pues vamos a afectar los intereses del comodatario. Y entonces, ¿qué certeza jurídica tiene? Y si esto se puede hacer, pues estamos en una posición, yo creo. Es que precisamente esa es la defensa del comodatario, diciendo, a ver, no puedes invocar esa causa que no está en texto normativo. Y el acto jurídico yo lo celebré con un marco normativo específico. Y esa causa no existe. Esa sería una defensa del comodatario. ¿Sí me explico? Sí, claro. Porque es que le estamos dando ese enfoque de fraudulento, pero vamos a suponer que es totalmente legal y reúne todos los requisitos, entonces no hay certeza jurídica. Y bueno, claro, es muy curioso eso de que el acto jurídico, no digo legal, porque si es legal, cruzó por toda la regulación, pero que sea legítimo es muy cuestionable, porque el comodato, ¿qué es como acto jurídico? ¿La transmisión de qué? Transmisión a título gratuito. De la transmisión. De la posesión a título gratuito. Del uso, ¿no? Del uso. Uso de un bien.
Ese uso es un uso en general o es entre el comodato y la habitación como derecho real, hay muchas similitudes. A ti te vamos a conceder el uso a través del comodato de un edificio de 20 pisos con 88 departamentos. A ti, Juan. Y tienes prohibido arrendar. No puedes disponer del inmueble, puedes usar para ti, porque es un contrato intuitive persona, insisto. No se consignó en el contrato que pudiera haber una percepción de frutos, nada. Es congruente que se te haya dado el comodato un edificio de 88 departamentos. Por allá tiene el micrófono. Por allá. ¿Se quedó? Es una simulación de un acto jurídico. No. Bueno, ahí queda. A través de la interpretación sale. Sí, perdón, me quedé con una duda. Usted dice que es el uso, pero yo pienso que está nos iríamos al terreno de la posesión, ¿no? Y Flores Margarán, ahí en su libro de Derecho Romano, trata un capítulo de la posesión y dice por ahí que es la extraña señorona del castillo X, pero que al último se le reconoce casi el derecho como si fuera la propiedad, y maneja dos posturas, la de Savigny y la de Guérin. Entonces yo pienso que así como estamos viendo el tema, para mí el estado de Guanajuato tomó la postura de Guérin y la de Nuevo León tiene la postura de Savigny, así como yo lo interpreto, porque A mí me queda la duda de si el legislador de Nuevo León, neolonés, haya considerado esa situación. ¿Cómo lo vamos a saber? Implementar